Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hola, profe. Hola, profe. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va chicos? Bueno, miren, les comento un poquito rápidamente en qué consiste lo que vamos a hacer hoy día. Por lo menos desde que yo me sumé acá a planeamiento, todos los años estamos tratando de hacer que vengan profesionales o ex egresados o digamos egresados de la carrera de la Facultad de Ingeniería Industrial, a que conversen con ustedes, porque no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a los chicos que cursaron conmigo y de ahí en adelante a muchos con los que he hablado les ha pasado que tienen ciertas dudas, es decir, se encuentran en quinto año, próximos a salir al mercado laboral, a trabajar, y por ahí tienen esas dudas de si creen que están bien capacitados para el día de mañana, si consideran que, no sé, tienen ciertos temores, ciertos miedos. Preguntas básicas que lo mejor que pueden hacer es hacérselas a exalumnos de la facultad que ya llevan 1, 2, 3, 5 años trabajando y que les pueden contar cuál fue la experiencia de ellos en cada caso, ¿sí? Por darles un ejemplo, y no se priven en hacerle las consultas que ustedes consideren pertinentes, pero le pueden preguntar si, qué sé yo, por darles un ejemplo, si, no sé, si el tema del currículum era algo muy importante, si, qué sé yo, si ellos qué miedos son los que ellos tenían cuando empezaron, si normalmente se les cumplió lo que le prometían en las entrevistas de trabajo, o si empezaron en un área y al poquito tiempo pasaron a otra área, si digamos, las aptitudes con las que salieron de la universidad eran suficientes como para empezar el trabajo. No sé, usted, si un MBA o un MBA tiene sentido y ayuda y sirve para no sé, para los trabajos que están haciendo, si las empresas en donde trabajan, qué sé yo, son de contribuir a la capacitación de los empleados, ayudándolos no sé, qué sé yo, con la mitad de la cuota de un MBA si es que alguno lo quiere hacer. No sé. Preguntas de lo que ustedes quieran, ¿sí? De lo que a ustedes se les ocurra que les pueda interesar a ustedes o que tengan de inquietud, se las pueden hacer a ellos y ellos estaban exactamente en la misma situación que ustedes hace 2 años atrás. De hecho, estas dos personas, tanto Gonzalo Nestler como Augusto Pisighelli, ambos fueron alumnos míos en el 2019 y bueno, los dos fueron muy buenos alumnos, la verdad que esta materia les fue muy bien y aparte sé que fueron muy buenos alumnos en general con la carrera. Y bueno, y si mal no estoy, hasta hace un tiempito atrás, Augusto estaba en la bodega Domain Busquet trabajando y Gonzalo Nestler estaba en Simplot, en la fábrica de las papas fritas, ahí cerca de Cacheuta. Así que, perdón, de Potrerillos, digamos, el camino que va a Potrerillos. Así que bueno, como les vuelvo a repetir, tengan total libertad para preguntar y sacarse y evacuar cualquier duda que tengan. Yo le he pedido también a Mauricio Wilde que se sume alrededor de las 7 de la tarde para él también aportar. El tema es que Mauricio hoy estaba medio complicado, así que iba a hacer todo lo posible para ver si se podía sumar. Primero va a empezar Gonzalo, que se va a conectar alrededor de las 7 menos cuarto, con la idea de que yo le deje a Gonzalo a partir de las 7. Y luego, tipo 7:30, se va a sumar Augusto. ¿Sí? Augusto tenía un compromiso y recién se podía sumar alrededor de las 7:30. Así que bueno, creemos, siempre esta experiencia la hemos hecho en el año 2019, la hicimos de manera presencial, que es bastante, a mi forma de ver, más enriquecedora. Y el año pasado lo hicimos de manera virtual, porque, bueno, obviamente las circunstancias no dieron para hacerlo de otra forma. Y este año, dado que algunos iban a estar presencial en la facultad, otros virtual, y tanto Gonzalo como Augusto se les complicaba ir a la facultad, entonces decidimos dar toda la clase virtual, así directamente yo no estaba en la facultad y ellos estaban conectándose desde sus casas, ¿sí? Bien. Si no hay dudas o consultas, arranco con el tema que vamos a ver hoy día. ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profe. Ok.
Bueno, entonces... Sí, profe. Pregunta. Sí, decime. ¿Cuál es la fecha de los recuperatorios? ¿O no Mirá, está definida aún? todavía no la definimos con Mauricio, pero va a ser, yo calculo que va a ser, miren, la clase que viene van a haber mantenimiento. Y esa clase yo le he pedido al ingeniero Matías Dubancet que la dé él, por el conocimiento que Matías tiene en el área de mantenimiento. De hecho, lleva, si mal no recuerdo, creo que lleva algo así como 12 o 13 años trabajando en la petroquímica y siempre ligada al área de mantenimiento. Entonces, el año pasado, y el anterior también, Matías, yo siempre le pido que dé esta clase él porque obviamente tiene mucho más conocimiento que yo en el área de mantenimiento y creo que es mucho más valedero el aporte de él hacia ustedes que el que les puedo dar yo. Por lo tanto, la clase que viene va a ser 100% virtual también, porque Matías no puede ir a la facultad, eso ya se lo voy a mandar después por mail. Y la última clase, que es la donde van a ver tablero de comando, tablero de control, que lo van a ver con Mauricio, en esa última clase vamos a tomar el recuperatorio, es decir, vamos a dar el tema y después, probablemente, después que terminemos el tema, estableceremos un horario para que rindan los que les fue mal en el primer parcial. Por darte un ejemplo cualquiera, Facundo, puede ser, no sé, desde las 8 hasta las 8:15 de la noche, y luego desde las 8:20 hasta las 8:30, no sé, los que tenían que recuperar el segundo parcial, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque aparentemente hay alumnos que han desaprobado uno solo y ahí creo que hay algunos que han desaprobado los 2 parciales, entonces seguramente habrá gente que va a tener que rendir los 2 parciales, los 2 recuperatorios. Así que esa es la forma en la que estaría establecido, Facundo. Perfecto, Pero, muchas gracias. después les aclaramos bien los horarios y todo eso. Pero no se preocupen que va a haber el recuperatorio antes de que termine el cursado. Bueno, paso a compartirles un poquito la pantalla del tema que vamos a ver hoy. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, decime. A nosotros nos indicó que corrigiéramos en el trabajo práctico 1 la parte donde se minimizan los costos por tanteo y lo enviamos de nuevo, pero no sabemos si está aprobado o no. No, estaba aprobado porque yo no recuerdo bien si no les escribí que estaba aprobado el trabajo y que solo les hacía esa, ¿cómo se llama? Esa observación. Es decir, por eso que no recuerdo bien cómo te redacté el mail, pero bueno, tal vez no recuerdo si les puse que estaba aprobado o simplemente no se los puse. Ah, bueno, gracias, está aprobado. Igual está aprobado porque el trabajo práctico número 1 ya lo presentaron todos y solo hago una observación. Hay un solo grupo que no me ha presentado el trabajo práctico número 2. Obviamente ya el tiempo expiró, pero le voy a dar la posibilidad de que me lo entregue hasta mañana miércoles a última hora. Hay solo un grupo que falta entregarlo, ¿sí? Por favor, les pido que se lo transmitan entre ustedes para que ese grupo me lo pueda enviar mañana antes de que termine el día, dado que es una condición más que obligatoria para generar ya sea la regularidad o, bueno, ¿verdad? Es para generar la regularidad en caso de tener todos los parciales aprobados, ¿sí? Bien, bueno, a ver, chicos, un poquito. La unidad que vamos a ver hoy es la unidad número 8 y consiste básicamente en lo que es localización. Muchos de ustedes por ahí, este es un tema que no sé si alguno de ustedes ha cursado o está cursando el proyecto final, pero debería ser un tema que normalmente ven en el proyecto, o por lo menos tienen alguna mención en el proyecto final. ¿Por qué? Porque básicamente la localización de una industria o no puede ser una industria como puede ser un comercio o cualquier cosa en la que ustedes requieran de un lugar, ya sea para fabricar algo y venderlo o simplemente para comprar y vender, requiere de hacer un análisis importante, sobre todo si el lugar en donde se van a localizar no es alquilado, sino más bien ustedes van a construir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una vez que construyen, la localización está pensada siempre a largo plazo, ¿sí? Entonces es importantísimo que en cualquier análisis de inversión que ustedes hagan, sobre todo en cualquier proyecto de inversión, la localización esté muy bien pensada
y no sea meramente una cuestión subjetiva en donde algunos de ustedes dicen, no, a mí me parece mejor acá, a mí me gusta más acá. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más acá. No, la idea es que hagamos un análisis de esto y podamos, de alguna manera, a través del análisis de diferentes factores y de diferentes técnicas que vamos a ver, lograr ubicar un punto o un lugar en donde la localización de alguna manera minimice los costos u optimice, digamos, el rendimiento de cualquier inversión que podamos hacer, ¿sí? Bien, entonces, una de las cosas que vamos a ver es la importancia, digamos, de esta adecuada localización, y básicamente es esto, desde la perspectiva de un proyecto de inversión, es fundamental esto, ¿sí? Tengan en cuenta que el resultado de un proyecto, ustedes me imagino que ya han estado viendo lo que es VAR y TIR y todo esto en proyecto, ya se los han enseñado. Sí, profe, en finanzas. Bueno, sí, bueno, lo ven en finanzas, pero en el proyecto final, la última, va por lo menos hace unos años atrás se hacía de esta forma. Al final viene toda la parte de evaluación económica y normalmente les piden todo lo que es el VAN, la TIR, y después le hacen hacer los análisis de sensibilidad, variando aquellos factores que son, digamos, críticos para ver cómo es las variaciones, por ejemplo, de algunos precios de materias primas o de alguna cosa muy puntual que sea crítica en el proyecto, hace que esa sensibilidad pueda, digamos, un proyecto que hoy es rentable pasar a ser no rentable o lo que sea. Entonces, la localización es fundamental, es fundamental. Sobre todo, tengan en cuenta que digamos, alterar la localización es extremadamente costoso. Es decir, si ustedes, ya sea que alquilen o ya sea que construyan, bueno, si construyen obviamente es mucho peor, ¿no? Miren, sin ir muy lejos, el caso de IMSA. IMSA cuando arranca con un taller metalúrgico y estaban acá en Godoy Cruz, en la calle Cereti, ¿sí? No sé si alguno ha pasado y conoce ahí la nave que le llaman hoy la nave 1 de IMSA, que tiene unos portones amarillos grandes ahí en Godoy Cruz. Bueno, ahí, mientras IMSA era una metalúrgica relativamente chiquita, estaban básicamente ahí. Luego, con el correr del tiempo y sobre todo en la época de los militares, Carmona padre, que ya falleció, digamos, tuvo mucho vínculo con el gobierno de ese momento y ganó muchísimos contratos que tenían que ver básicamente con la fabricación de submarinos, tanques de guerra, bueno, y un montón de provisión de cosas que tenían que ver más que nada con el Estado. Y de esa forma, digamos, IMSA empezó a crecer a pasos agigantados, ¿no? Empezó a crecer a tal punto que, bueno, crearon lo que hoy es IMSA, que está en la calle Rodríguez Peña. Y bueno, si ustedes se meten o conocen IMSA o han entrado, van a ver que para adentro es un monstruo. Digamos, hay varios galpones adentro, en algunos están, hay algunos donde se fabrica la mayoría de los grupos de fabricación de las turbinas y de los generadores. Hay otro galpón que es netamente de generadores. Bueno, y hay otros en donde se hacen todos los cortes de las chapas, bueno, otro que es netamente de pintado y así sucesivamente. Entonces, hicieron un predio y un lugar gigantesco. Pero claro, ¿por qué? Porque en ese momento IMSA estaba orientado a todo lo que era mercado local, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando se van los militares del poder, digamos, y con la venida de los digamos, gobiernos peronistas que vinieron después de eso, lo que ocurrió fue que IMSA empezó a perder participación en el mercado local, ¿sí? Y empezó a tratar de ver qué hacía con todos los equipos que tenía. Bueno, como nosotros vimos cuando vimos sistemas de programación, o sea, cuando vimos nosotros todo lo que eran los sistemas intermitentes, vimos que muchos de los equipos con los que normalmente se utilizan ahí suelen ser de usos múltiples, ¿sí? Entonces, y que suelen tener mucha flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que esos mismos equipos con los que se diseñaban al principio tanques de guerra, se hacían también torres de destilación, se hacían, bueno, como les dije, submarinos y un montón de otras cosas, inclusive aviones, terminaron después yéndose a ser utilizados para hacer todo lo que tiene que ver con turbinas y generadores hidroeléctricos, ¿no? Y después de eso, con los mismos equipos se empezaron a fabricar grúas de puerto, ¿sí? Tanto las ship to shore que le llaman o las RTG, que son las grúas que se mueven en los patios de contenedores. También se fabricaban los eólicos, bueno, y se empezó a diversificar, ¿sí? Y bueno, y hasta que finalmente, les diría que hasta hace un tiempito atrás, antes de
que IMSA pasara un poco a manos del Estado, les diría que casi el 100% de los trabajos que generaba IMSA los generaba fuera del país y no había nada que hiciera puertas adentro. Es decir, la mayoría de los contratos que tenía normalmente eran con países subdesarrollados, normalmente tenían con Venezuela varias obras, tenían también en Malasia algunas otras, en Filipinas también tuvieron, y después tenían varias en Brasil, ¿sí? Bien, entonces, pero fíjense cómo la localización, algo que empezó primero estando en Godoy Cruz, cuando pasó a fabricar algo mucho más mayor, de mayor volumen, le quedó chico, y encima esa fábrica le quedó en el centro de Godoy Cruz. Entonces se fue a la Rodríguez Peña, que estaba mucho mejor desde el punto de vista estratégico, ubicada la empresa. Ahí crecieron y básicamente le daban todo lo que fabricaban iba al mercado local. Hasta ahí podríamos llegar a pensar que estábamos más o menos bien. Pero resulta ser que después con la ida de los militares, IMSA empezó a exportar el 100% de lo que producían. Y fíjense una cosa, ¿cómo quedó la localización de IMSA frente a que exportan el 100% de lo que producen? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser un poco cómoda, profe, porque está cerca de los accesos, ya sea para ir a los puertos. No, pero tienen que llevarlo hasta el puerto. Bastante inconveniente la ubicación. Como exporta fuera del país, hace lo que quiere. Exactamente, le quedó una localización desastrosa. ¿Por qué? Porque básicamente las cargas que se llevan no pasan por el túnel para ir a Chile, ¿sí? Es decir, no pasan por el túnel. Entonces, sí o sí tienen que salir por Buenos Aires. Tienen que atravesar todo el país de oeste a este, y no solo eso, sino que muchas cargas no pasan por debajo de los puentes. Entonces, tienen que tomar rutas alternativas. Y por darles un ejemplo, un viaje que ustedes podrían hacer en un auto que de 1.200 kilómetros, bueno, a IMSA les resulta en casi 3.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que ir yendo por lugares en donde puedan pasar con este tamaño de cargas. Obviamente, si ustedes me preguntan hoy a mí, lo mejor que podría haber hecho IMSA es haber comprado un astillero y estar al lado del río Paraná, o similar a lo que es hoy Techín o a lo que es, qué sé yo, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de ir o de conocer Siderar o Siderca o cualquiera de las plantas de Techín que están sobre el río Paraná. La diferencia es que Techín se alimenta de materias primas que vienen por barco, entonces obviamente tienen que estar a las orillas de uno de los ríos. Y en el caso de IMSA, como la mayoría se exporta, entonces hubiera sido mucho más lógico tener una localización muy cercana al puerto y estando por ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo, obviamente, la empresa fue mutando con el correr del tiempo y por eso es que cuando se hace un estudio de localización hay que proyectar esto a largo plazo y pensar hacia dónde pretendemos llevar la empresa, ¿no? Si de la empresa solo la vamos a llevar en términos locales, bueno, probablemente esa planta que tenía IMSA tal vez en Godoy Cruz, o inclusive la planta actual de IMSA, proveyendo a todo el mercado interno de aquellos productos que puedan fabricar, probablemente estaría dentro, no estaría tan mal ubicada, por decirlo de una manera, ¿no? Pero cuando ahora todo lo tenemos que sacar a exportar, obviamente, para que ustedes tengan una idea, yo trabajé en IMSA y teníamos un costo de flete terrestre mayor al costo del flete marítimo. Es decir, llevar las piezas hasta el puerto de Buenos Aires era más caro que llevar las piezas en barco hasta Malasia. Entonces, para que tengan una idea por qué había quedado muy mal localizada la empresa. Pero bueno, si ustedes preguntan por qué se localizó ahí, básicamente un capricho del dueño. El dueño era mendocino y quería tener su empresa en Mendoza, ¿sí? Bien, otra cosa más. Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay más de una solución factible. La óptima localización para el escenario actual puede no serlo para el futuro. Esto es lo que les explicaba recién. Por lo tanto, la selección de la ubicación debe realizarse teniendo en cuenta un carácter definitivo. Profe. Sí. Disculpe, ¿puede poner en modo presentación? Oh, perdón. Gracias. No hay problema. No, si yo me olvidé. Ahí está. Bien, y finalmente el estudio de la localización no es un análisis meramente técnico. ¿Por qué? Porque hay que incluir aquellos factores como los factores sociales, tributarios, etcétera, que ya los vamos a evaluar en un ratito, ¿sí? Es decir, no es solamente algo técnico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta sobre todo el tema social, ambiental. ¿Por qué? Porque tal vez
si la sociedad no compra que nosotros localicemos una empresa en un determinado lugar, lo más probable es que esa empresa, hagamos la inversión, nos localicemos y en menos de 2 años tengamos que cerrarlo, ¿sí? Bien, veamos una cosa. Normalmente el estudio de localización suele constar de 2 etapas. La primera es la macro localización, y la segunda es la micro. La macro básicamente permite acotar el número de soluciones a una determinada región, una región óptima, y después la micro hace lo mismo que la macro, nada más que a un nivel un poco más definitivo y más chiquitito. ¿Qué quiere decir? Por darles un ejemplo, si tomo como macro localización toda la Argentina, bueno, yo puedo evaluar varias alternativas y ver si me va a convenir estar en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba o en Santa Fe, por dar un ejemplo. Y determinar, a ver, cuál es la mejor macrolocalización. Supongamos que por algún motivo la mejor macrolocalización es Córdoba. Listo, entonces tomamos la decisión de que nuestra empresa la vamos a radicar o la vamos a poner en Córdoba. Después viene la microlocalización, es decir, ¿en qué zona de Córdoba? La vamos a poner en Córdoba capital, la vamos a poner en Mina Clavero, la vamos a poner en Carlos Paz, o dentro de Córdoba capital, la vamos a localizar en qué zona de Córdoba capital, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que es la microlocalización. Por eso es que nosotros tenemos que ir de lo más general a lo más puntual cuando nosotros determinamos o trabajamos con este tema de la localización, con este estudio de localización. Miren, la macrolocalización, bueno, ahí me faltó poner macrolocalización, básicamente, ahí está. La macrolocalización básicamente lo que tiene en cuenta suelen ser estos factores que están acá. En verdad tiene en cuenta más factores que los vamos a detallar ahora en un ratito. Pero para que ustedes tengan idea, se suele evaluar mucho la aproximación o la proximidad que hay a los mercados, el tema del terreno y los suelos, es decir, la geología del lugar. También si existen algunas ayudas fiscales, por ejemplo, durante mucho tiempo el país generó ciertas exenciones impositivas que hicieron que San Luis, que Tierra del Fuego o que inclusive La Rioja fueran muy buenos para determinadas fábricas. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se ubicó toda la parte más electrónica, por ejemplo, en San Luis fue fue uno de los polos industriales más grandes con las exenciones que generó San Luis por muchos años, y por eso ustedes van a San Luis, se encuentran que Arcor está ahí, que Procter & Gamble está ahí, que Tuvier está ahí, hay un montón de fábricas que están en San Luis, ¿no? ¿Y por qué? Porque durante 10, 12 o 15 años no pagaron un centavo o sea, tuvieron ciertas exenciones fiscales. Por otro lado, en el caso del aceite de oliva van a encontrar que en La Rioja hay un montón de olivos. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque también a La Rioja se lo ayudó muchísimo para que se fueran a radicar empresas aceiteras o aceituneras ahí a La Rioja, ¿no? Después lo otro que tenemos que evaluar son los transportes y las redes de comunicación, las infraestructuras y las empresas auxiliares. ¿Qué son las empresas auxiliares? Son aquellas empresas que por ahí nos prestan servicio. Por darles un ejemplo, la destilería necesita estar rodeada de empresas que le presten servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, requiere, o sea, la misma destilería no se pone por ejemplo, no sé, cuando tiene una fuga a reemplazar la cañería, sino que va y subcontrata a una empresa que viene y le hace ciertos servicios, ¿sí? Entonces, y son ciertos servicios que muchas veces son hasta bastante especiales o específicos. Entonces, se requiere tener ciertas empresas bases a los alrededores para nosotros podernos apoyar en ese tipo de empresas. Después, lo otro que se evalúa también es la mano de obra que sea especializada, si es que la hay, el tema de la energía, es decir, si hay fuentes energéticas cerca, bueno, todo este tipo de cosas. Normalmente, yo los factores de la macrolocalización los divido en estos que están viendo acá, que son los medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de la mano de obra idónea, las cercanías a las fuentes de abastecimiento, los factores ambientales, la cercanía al mercado, costos y disponibilidad de terrenos y topografía de suelos, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, posibilidad de tratamiento de desechos, existencia de una infraestructura industrial adecuada, condiciones sociales y culturales, y finalmente las consideraciones legales, políticas, tributarias, etcétera, que pudiera tener cada uno de los lugares que ustedes están evaluando, ¿no? Entonces, vamos a empezar a explicar algunos de estos y por qué son importantes que ustedes tengan en mente esto, porque después estos factores vamos a tener que ponderarlos para poder determinar cuál de las alternativas que vamos a evaluar es mejor o es peor, ¿sí?
Entonces, por darles un ejemplo, cuando hablamos de los medios y costos de transporte, cercanías de la fuente de abastecimiento del mercado, ustedes piensen en algo, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, no sé, pueden tener una fábrica que requiera de ciertas materias primas que tienen un tamaño relativamente grande, supongamos, y finalmente el producto final que ustedes producen es extremadamente chiquitito, ¿sí? En ese caso, en donde se da esto que les estoy diciendo, de donde las materias primas tienen un volumen más o menos importante y donde el producto final tiene un volumen muy chiquitito, bueno, normalmente, ¿ustedes qué creen? ¿Que esas empresas van a querer estar ubicados cerca de los mercados o cerca de las materias primas? Y cerca de la materia prima. Claro, cerca de las materias primas. ¿Por qué? Y bueno, porque va a ser mucho más barato para esa empresa ubicarse un poquito a las afueras de una ciudad, comprar, por ejemplo, ¿sí?, verduras o aves o lo que sea, para finalmente producir los cubitos de caldo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más complicado que si la empresa se ubica en pleno centro y tener que entrar las verduras, entrar las aves y lo que sea a la fábrica, que la pondríamos en, no sé, en la Arístides o en la Peatonal. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Como los cubitos son muy chiquititos, obviamente el producto final, cuando se transportan en muchas unidades, y eso hace que el costo por unidad sea barato. Es decir, no es lo mismo para mí transportar grandes, o grandes volúmenes de verduras y aves que en verdad transportar el volumen de cubitos, ¿sí? Entonces a mí me conviene ubicarme más en las afueras y aparte no voy a tener un problema de quejas por parte de los vecinos, porque yo voy a estar entorpeciendo el tránsito, entrando con aves al pleno centro, ¿se entiende? Y aparte lo más probable es que la fábrica genere ciertos olores que van a ser bastante repudiados por la zona o por el barrio. Entonces, para este tipo de fábricas lo mejor es estar hacia fuera de las ciudades y entrar con el producto terminado a venderlo en las ciudades. Distinto es el caso, por ejemplo, de aquellas que tienen materias primas normalmente chicas y cuyo producto final suele ser más grande, que yo lo pongo como el caso de las gaseosas. Fíjense que la mayoría de las fábricas de gaseosas, antiguamente era la Pepsi, ahora está la Talca y hay otras más, normalmente suelen tratar de ubicarse cerca del mercado. Lo hacen en la Rodríguez Peña, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque las materias primas, ¿qué es? Imagínense, es básicamente agua, azúcar y el concentrado ese que nadie conoce la fórmula de la Pepsi, de la Coca-Cola o de la que fuera. Entonces, fíjense que y el concentrado ese viene en unos bidoncitos chiquitos como de 20 litros y con un bidoncito eso de 20 litros rinde como para hacer no sé cuántos millones de Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Que las materias primas son insumos relativamente chiquitos frente al producto terminado, que son las botellas de Coca-Cola de 2 litros o las latitas o lo que sea. Entonces, es mucho más conveniente tener que estas empresas estén ubicadas cerca de los centros de consumo. ¿Por qué? Porque aparte la distribución es mucho más corta, digamos, las distancias son más chicas y es mucho más sencillo hacer la distribución. Fíjense que tanto el Talca, la Pepsi o lo que sea, en verdad, aparte de fabricar, después son centros de distribución, es decir, porque de ahí van los camiones que terminan distribuyendo la Talca o la Coca-Cola o lo que sea, prácticamente a todos los kioscos o todos los bares o todos los lugares que consumen o que compran esto para después revenderlo, ¿no? Bien, entonces por eso es importante esto. Por otro lado, otra de las cosas con la cercanía de fuentes de abastecimiento es el típico caso de esto, que es la minería. ¿Sí? El caso de la minería, ¿a dónde creen que se tiene que ubicar la empresa minera? ¿Cerca de las materias primas o cerca del mercado? De la materia prima. Obviamente, no queda otra que sea en la materia prima. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que no van a hacer una planta de tratamiento, o sea, me refiero de procesamiento de minerales, qué sé yo, donde ustedes tengan que estar volando la montaña y trasladando todos los minerales en los camiones mineros que ustedes deben haber visto alguna vez, trasladándolo, no sé, 800 kilómetros
desde, no sé, desde la montaña de San Juan hasta Mendoza, que acá tenemos la planta para procesar. ¿Se entiende? Obviamente la planta se coloca en el mismo yacimiento, en el mismo lugar donde están las materias primas, y lo que se transporta, que es el producto final, ya sea el doré o el lingote, o depende cómo sea la presentación en la que se vende el producto terminado, ¿sí? Por darles otro ejemplo, en el caso de la lumbrera vende el mineral de una manera tal que se transporta en los que se llaman mineraloductos, y hay una cañería que va desde Tucumán hasta Paraná, digamos, hasta el río Paraná, y ahí se cargan directamente en camiones. ¿Por qué? Porque lo que sale directamente es como un material procesado que está muy concentrado en el mineral, ya sea oro, cobre, el que sea, pero de ahí se saca fuera del país, es decir, no se lingotea en el país, ¿sí? Sino que directamente se saca el material procesado de esa manera y de ahí sale en barco, ¿sí? Bien. Bueno, para que tengamos un poquito en cuenta otra cosa más con respecto al tema de los transportes, fíjense el caso de IMSA también, es el tema de que se fueron a la Rodríguez Peña por una cuestión de menor congestión de tránsito, ¿sí? Es decir, imagínense si IMSA tuviera el tamaño de la IMSA actual, la que está en la Rodríguez Peña, estuviera acá en Godoy Cruz. Sí, obviamente estarían cortando el tránsito todos los días, sería un caos, los camiones no podrían doblar por el tamaño que tendrían, los carretones menos. Bueno, entonces, obviamente, se apartan un poco de la ciudad para no congestionar estos puntos de acceso y para no después tener problemas con toda la ciudadanía, ¿no? Un segundo. Otro factor a tener en cuenta es el factor ambiental, ¿sí? Tengan en cuenta que dentro de estos factores ambientales también están las condiciones climáticas extremas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces puede ser un lugar muy bueno, digamos que estemos pensando que puede ser muy bueno para colocar ciertos productos o para fabricar ciertos productos, pero también el clima extremo puede ser una amenaza. Miren, ustedes pueden pensar hoy que, vieron que hoy está muy de moda el tema este de minar los bitcoins, digamos, de comprar las placas de video y ponerse a hacer minería de bitcoin, ¿no? Bueno, por darles un ejemplo, la localización que sería ideal para hacer eso sería ir al sur, digamos, ir a la Patagonia. ¿Por qué? Porque obviamente con la cantidad con el frío que hace allá y los vientos y todo, imagínense, compran los contenedores enteros que ya vienen con todas las placas adentro y directamente se ahorra un montón de energía, dado que la refrigeración de todas esas placas las hace directamente el mismo clima, ¿se entiende? Ahora queremos poner las mismas placas de video acá en Mendoza y bueno, vamos a tener que tener el lugar hiper refrigerado, vamos a depender de la luz, el consumo energético va a ser elevado, entonces bueno, cuando ustedes analizan eso, obviamente que si ustedes van a poner un par de plaquitas de video en la habitación de ustedes para minar Bitcoin o para minar cualquier otro tipo de cripto y obviamente va a ser relativamente chico, bueno, sí, obviamente no se va a justificar que se vayan a la Patagonia, pero si esto lo quieren hacer a escalas monstruosas o a escalas grandes, conviene irse hacia el sur porque las condiciones climáticas, digamos, favorecen, en este caso, la forma, digamos, de refrigerar un poco todas las placas de video que se utilizan para esto, ¿no? El tratamiento de desecho es fundamental. Miren, un ejemplo de esto fue el tema ¿conocen la empresa Cuyo Placas? La que fabrica los muebles, digamos, ahí en Las Heras. ¿La ubican? ¿Es la misma que Platinum, profe? O claro, es la misma que Platinum. Bueno, ahora Platinum, la fábrica la trasladaron y está lejos, digamos, está como camino a la valle, se meten por un caminito que hay un montón de árboles ahí que los han plantado ellos mismos, que los van talando cada cierto tiempo como para obtener la materia prima para los muebles, ¿no? Pero antiguamente estaba ahí en Las Heras, al lado del Sanjón, y al principio, cuando empezó la fábrica ahí, no jodía mucho porque no habían casas en los alrededores, sino que de hecho estaba en un lugar bastante alejado. Era como, si ustedes me preguntan, hace 20 o 20 y pico años atrás, era como Chacra de Coria. Digamos, en Chacra de Coria la gente, algunas personas tenían algunas casas de fines de semana y moverse 15 kilómetros hace 25 años era una locura.
Yo, o sea, sin ir muy lejos, tomarse un colectivo y yo tenía 15 años y venirme hasta Chacra de Coria desde el centro era una locura. O pedirle a tu papá que te llevara a Chacra de Coria era lo mismo que si hoy me decís llévame a San Luis. Digamos, era más o menos así. Y bueno, fíjense que con el avance de la civilización y con el hecho de que se ha estado construyendo por todos lados, hoy inclusive encontramos fincas en el medio de Chacras de Coria que han quedado como desubicadas, por decirlo de una manera, ¿no? Y ahora esas fincas, en cualquier momento las van a erradicar y van a terminar formando ya sea barrios privados o algún tipo de loteo o alguna cosa en particular. ¿Por qué? Porque obviamente la tierra empezó a valer mucho más. Digamos, vale mucho más loteada que como finca. Y, vale mucho, y uno puede construirse la misma finca en otro lugar, digamos, mucho más alejado, y que te va a salir mucho más barato que hacerlo en pleno corazón de Chacra, ¿no? Bueno, a Platinum le pasó esto. Ellos estaban en las eras, obviamente, generaban sus desechos, en ese momento inclusive los tiraban al zanjón que estaba ahí, ¿sí? Y eso con el tiempo empezó a generar olores, pero como que a nadie le jodían, por decirlo de una manera. Pero con el correr del tiempo y el hecho de que la civilización corriendo hacia aquellos lados, se empezó a construir todo en los alrededores, y bueno, y después el mismo olor que desprendían estos desechos que se tiraban, hizo que la municipalidad y el gobierno los intimaran para que se salieran de ese lugar y que construyeran una fábrica en otro lugar, ¿sí? Y por eso se tuvieron que ir a donde se han ido actualmente. Costos y disponibilidad de terreno y topografías de suelo. Por darles un ejemplo, muchos lugares que se suelen ofrecer para cuando ustedes quieren llevar adelante un emprendimiento son los parques industriales. Y eso se debe a que los valores de los terrenos, de los lotes, son muy baratos. O sea, el Parque Industrial de Luján de Cuyo, el Parque Industrial de Las Heras, que está ahí enfrente del aeropuerto, o cualquier otro parque industrial, como puede ser el de Palmira. Si ustedes van a radicarse allá, ustedes pueden comprar 1 hectárea, 2 hectáreas o 5 hectáreas, y el valor del metro cuadrado de la hectárea es muy barato, muy barato. Una ventaja. Ahora tienen que después meter dentro de la ecuación o del polinomio, ver si el hecho de que estos terrenos son baratos, ¿sí? Y desde el punto de vista de costos puede ser una oportunidad, hay que ver cómo afecta el resto de los factores y cómo interactúan todos estos factores entre sí. Por darles un ejemplo, tal vez puede ser muy barato el terreno, pero tal vez las distancias son muy lejos y después resulta que se les complica para conseguir mano de obra que quiere ir a trabajar allá. Por darles un ejemplo cualquiera, ¿no? Ya sea porque esté muy lejos o ya sea porque no hay colectivos o medios de transporte que lleguen hasta allá, o porque por ahí llegan, pero hay que caminar después 10 cuadras y tal vez están en una zona que está media complicadita en donde les pueden robar o qué sé. Entonces todo eso va a generar ciertas limitaciones. Es decir, que por ahí tienen un pro, que es comprar el terreno barato, y por ahí tienen una contra, que es que la mano de obra no les queda, digamos, no le queda cerca el trabajo, ¿sí? Entonces, todos estos son los factores que ustedes tienen que ir evaluando. Por otro lado, la disponibilidad y el costo de mano de obra idónea. También ustedes cuando eligen una zona, sea Córdoba, Mendoza, lo que sea, en función de lo que van a producir, tienen que evaluar si ustedes requieren o no de mano de obra idónea. Muchas veces la mano de obra no requiere que sea, digamos, se me fue la palabra, perdón, especializada, pero ustedes después la pueden capacitar, ¿sí? Pero bueno, es uno de los tantos factores que ustedes tienen que evaluar al momento de elegir un lugar para la macrolocalización. Y finalmente, y otra de las cosas es la existencia de infraestructura industrial adecuada. Por darles un ejemplo, si ustedes van a trabajar, no sé, por ejemplo, con una fábrica, ustedes van a tener una fábrica de autos o van a fabricar motores eléctricos o la industria naval o cualquiera de estas, es muy probable que usted o la misma destilería van a necesitar tener instalado en la zona ciertos talleres o ciertas fábricas o infraestructura industrial que les dé soporte o que les dé apoyo a todos los inconvenientes que ustedes puedan llegar a tener, desde mantenimientos de ciertas maquinarias o inclusive reparación o lo que fuera, reparaciones o roturas o lo que fuera, ¿sí? Entonces, normalmente una de las cosas en donde ustedes pueden encontrar que donde están las destilerías, normalmente en los alrededores, está lleno de estas empresas que le prestan servicios a las destilerías, ¿sí? Bien,
Y bueno, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo se les dice básicamente a todo lo que es agua, electricidad, combustible y este tipo de comunicaciones y este tipo de cosas. Por darles un ejemplo, si ustedes tienen un proceso que requiere de una calidad de agua en particular, bueno, van a tener que primero evaluar qué tipo de agua tienen en esa zona y ver si le van a tener que hacer un procesamiento al agua o no. Es decir, si la van a tener que desmineralizar o si la van a tener que tratar con algo o lo que fuere, ¿sí? Ya sea, ¿por qué? Porque el agua sea muy dura. Por darles un ejemplo, en el caso de Luján, el agua es durísima y trae muchísimo sarro. O, por ejemplo, si trae algún particulado que haya que filtrar previamente o hacerle algún tratamiento. Sin ir muy lejos, en Villavicencio, cuando toman el agua, le hacen todo un tratamiento con rayos ultravioletas y una serie de cosas más antes de finalmente embotellar el agua que después nos venden, ¿sí? También hay que tener en cuenta el tema de la disponibilidad de energía eléctrica o de gasoductos y las tarifas. Por darles un ejemplo, muchas veces hay empresas que son electrointensivas y requieren obviamente ubicarse por ahí en lugares en donde la energía eléctrica sea más barata. ¿Por qué? Porque tengan algún tipo de exención impositiva, porque tengan alguna particularidad, ¿sí? O que pase una línea de alta tensión muy cerca, ¿sí? Como pasa con el caso de Aluar, ¿sí? También el tema de Veraglia, por ejemplo, acá en Mendoza, lo que era Rayén Curado, digamos que se prendió fuego hace poquito, que es donde fabrican las botellas para la industria vitivinícola. Ellos, por ejemplo, requieren de un consumo de gas impresionante. Entonces, ellos necesitan que el gasoducto pase por ahí, porque para mantener los hornos prendidos las 24 horas del día necesitan un chorro de gas impresionante y quemar permanentemente gas. De hecho, ha pasado que en el invierno, cuando el consumo de gas es muy elevado y a veces tienen que cortarle el suministro de gas a las empresas para darle a las áreas residenciales, entonces normalmente tienen que buscar una alternativa y esa alternativa suele ser bastante más cara. Es decir, cuando tienen que sustituir el gas por fuel oil o gasoil o cualquiera de estas cosas para seguir produciendo, bueno, o normalmente sus costos suelen incrementarse bastante, ¿sí? Entonces fíjense cómo hay un montón de factores que ustedes van a tener que evaluar, sobre todo en el momento de la localización. Sin ir muy lejos, las condiciones sociales y culturales son fundamentales y este es el típico caso de la minería. Fíjense lo que pasaba en Mendoza. Hasta el año 2008, la minería en Mendoza se permitía y de hecho habían varios proyectos que estaban trabajando, que estaban explorando, se estaba perforando y después, a partir del año 2008, vino la ley Cobos, si mal no recuerdo, y prohibió la minería a cielo abierto en Mendoza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir minería a cielo abierto? Básicamente es que se vuelan la montaña y queda como un cráter, ¿no? Ahora, la minería subterránea, esa sí está permitida, que ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden ir siguiendo una veta, ya sea de oro, de cobre, de lo que sea, haciendo un túnel. Entonces ustedes no vuelan la montaña, pero pueden ir a través de túneles buscando el mineral. La mayoría, o la mayor proporción de minería que hay en el mundo es a cielo abierto y normalmente se hace mediante la explosión y se va comiendo parte de la montaña, ¿no? Y bueno, eso obviamente la minería tiene su día, su declaración de impacto ambiental y hay que revisarla muy bien y hay que hacerla cumplir muy bien. ¿Para qué? Para que después no ocurran filtraciones de ciertos productos nocivos y que se vayan los mismos obviamente a las aguas subterráneas, ¿no? Entonces el tema, ¿pero qué pasó? De repente, por ejemplo, de un día para el otro, Mendoza pasó a ser antiminera. Entonces, todas las empresas que tenían proyectos mineros en Mendoza se fueron de Mendoza directamente. Y empezaron a colocar a invertir el dinero que querían en las provincias que obviamente fueran promineras, llámese San Juan, llámese Salta, Santa Cruz, etc. ¿Sí? Así que, y otra cosa, hay inclusive pueblos que son, digamos, o provincias que son promineras, pero tienen algunos pueblos antimineros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque la provincia sea prominera, tal vez mira, vamos a dar un ejemplo ficticio, ¿no? Es como que acá en Mendoza fueran todos promineros y resulta ser que, no sé, que Uspallata es antiminero. Entonces, todos los proyectos que se quieren desarrollar en las cercanías de Uspallata empiezan a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, se hacen piquetes, se hacen protestas, se hacen de todo un poco y finalmente ustedes saben que los intendentes van a oír más a la gente que hace la protesta que
al tema de la minería. Entonces, obviamente, como acá es una cuestión también política, lo más probable es que si hay una zona o un lugar que sea antiminero, lo más probable es que no permitan la minería, ¿sí? Entonces, por eso es que las condiciones sociales y culturales son extremadamente importantes conocerlas antes de encarar un negocio que puede tener connotaciones negativas para una parte de la sociedad, ¿sí? Y las consideraciones legales y políticas, que es lo que les comenté recién, que hay ciertas zonas en donde normalmente se hacen ciertas franquicias tributarias, es decir, no se le cobra por una determinada cantidad de años o se trata de desarrollar una zona geopolítica o de interés geopolítico, y entonces, por ejemplo, en la época de Menem se le dio mucha bola a ciertos beneficios que tuvo La Rioja. Obviamente Menem era riojano, ¿no? Entonces, hubieron muchas fábricas, inclusive en Ucete, que está instalada en La Rioja, y hay un montón de olivos, cuando antiguamente Mendoza era por afano la provincia que más olivos tenía, y donde más aceite de oliva y todas las conservas de la aceituna se daban, digamos, ¿no? Después, bueno, San Luis tuvo ese boom que se dio hace muchos años atrás con las exenciones impositivas, y bueno, Tierra del Fuego fue donde se concentró prácticamente la industria electrónica, ¿sí? Bien, ahora cuando queremos ver los factores para la microlocalización, miren, acá les doy un ejemplo muy sencillo, que es el parque industrial, el PASIP, el que está en Palmira, ¿no? Dentro de eso ustedes pueden ver inclusive a dónde o cuál de todos los puntos ver. Por darles un ejemplo sobre microlocalización, ¿sí? O sea, es decir, una vez que ustedes ya definen la macrolocalización, hacen el estudio y dicen, bueno, me voy a colocar en Mendoza. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿en qué lugar de Mendoza? Entonces, bueno, hay que empezar a evaluar distintas alternativas dentro de Mendoza, y hay que tener en cuenta ciertos factores, aquellos que nos van a permitir destacarnos o que la empresa quede en un lugar estratégicamente competitivo frente a los competidores. Y para eso hay que evaluar las rutas, ferrocarriles, aeropuertos, los movimientos de camiones, los accesos, si son de fácil acceso o no, y así un montón de otras cosas. Bueno, los factores más importantes a considerar son algunos de estos que les menciono acá abajo. Las cercanías con las redes eléctricas. Por ejemplo, ustedes pueden irse hacia el lado de San Juan y van a encontrar que mientras van por el acceso norte, digamos, van a encontrar que desde que pasan la Valle prácticamente hasta que llegan a San Juan, hay miles y miles de hectáreas totalmente deshabitadas, ¿sí? En algunos casos tienen salitre, lo cual quiere decir que la tierra es bastante mala para los cultivos, pero en otros casos no. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Bueno, uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no se dan cultivos, plantaciones? ¿Por qué no hay gente que arma fincas, arma campos, Y bueno, la realidad es que porque la red eléctrica no llega, es decir, no es que no pase cerca, pero no llega. Entonces, para poder, digamos, empezar a cultivar toda esa zona, necesitamos que llegue la trifásica, ¿sí? Porque de lo contrario, si ustedes hacen un pozo de agua, porque ahí agua no hay, entonces ustedes para regar van a necesitar sacar agua de pozo. Ustedes pueden llevar una máquina de perforar, hacer un pozo, entubarlo, todo, pero ¿cómo ponen en funcionamiento la bomba si no tienen electricidad? Entonces ustedes dicen, bueno, puedo alquilar un grupo generador y le pongo combustible y hago funcionar la bomba de esa manera. Sí, perfecto. El tema es que el combustible te sale 10 veces más que la energía eléctrica. Entonces, en el muy corto plazo te das cuenta de que los costos que tenés son altísimos y que probablemente esto no sea rentable, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que considerar este tipo de aspectos. La provisión de agua y desagües industriales igual, inclusive a veces ustedes necesitan agua y tienen que haber algún acueducto que llegue o que pase cerca de donde ustedes quieren colocar la fábrica. Y si ustedes tienen desagües industriales, tienen que ver si tienen la posibilidad de llevar esos desagües industriales a algún canal o algún depósito que esté permitido, y si no, tendrán que hacer una infraestructura para hacer el tratamiento de esos efluentes, ¿sí? O por lo menos para almacenarlos y después contratar el camioncito que viene y saca toda la porquería que ustedes tengan ahí y la lleva a tratar a donde se tratan normalmente, ¿sí? Bueno, cercanías con gasoductos, necesidad de estar alejado de zonas densamente pobladas, como les comentaba el caso de las contaminaciones ambientales de Cuyo Placa o Platinum, peligros contra incendios, es decir, si ustedes tienen productos que son muy inflamables,
lo más probable es que no se vayan a colocar en un lugar que esté densamente poblado, sino más bien se van a tratar de retirar un poco, cosa de que si en algún momento se les llega a prender fuego a algo, bueno, no tengan que lamentar lamentar, no sé, fatalidades o qué sé yo. Una cosa es un daño material y otra cosa es que pierda la vida un montón de gente porque están al lado de donde ustedes tienen la fábrica llena de explosivos o de cualquier, digamos, producto que pueda ser inflamable. Y finalmente las distancias que deben recorrer los trabajadores, que eso es lo que yo les decía que también tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces si la empresa no les queda a la mano a los trabajadores, muchos de ellos van a preferir no trabajar con ustedes e irse a otra empresa con tal de no tener que moverse 20 o 30 kilómetros. Miren, a mí, sin ir muy lejos, hace un tiempo atrás me ofrecieron trabajo en una empresa que estaba ahí en el Parque Industrial de Las Heras y simultáneamente me ofrecían en otra empresa que estaba a 5 minutos de mi casa. Los sueldos en ese momento estaban muy parecidos en los dos lugares e inclusive la empresa que estaba en el Parque Industrial de Las Heras se veía desde el punto de vista profesional hasta un poco mejor, pero claro, la otra me quedaba 5 minutos. Y resulta ser que cuando yo evaluaba y ponía en mi cabeza estos factores, digamos, yo decía, a ver, 5 minutos para llegar, 5 minutos para volver. Listo, estoy. Y en la otra tengo 1 hora y 10 más o menos. ¿Por qué? Pues tenía que atravesar toda la ciudad, tenía que atravesar todo eso en plena hora pico, ¿sí? Es decir, en la hora en la que todos están entrando a trabajar. Entonces, cuando saqué la cuenta, o sea, pierdo casi 2 horas y media todos los días solamente en ir y volver, más las horas de trabajo. Bueno, en ese momento, dentro de mis factores de ponderación, el tema de la distancia era todo un tema y terminé aceptando trabajar en una empresa que estaba a 5 minutos que en una que estaba a 1 hora y pico, aunque me gustaba más la otra, ¿sí? Entonces, bueno, son todos factores que tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a entrar a ver 3 métodos que se utilizan normalmente para evaluar las localizaciones. Y estos 3 métodos se aplican en distintas situaciones, inclusive hay algunos que se pueden aplicar de manera simultánea. Miren, el método de calificación de factores o la matriz de decisión consiste básicamente en una matriz que se suele separar, digamos, en 2 partes. La primera, normalmente se analizan aquellos factores que tienen más que ver con la parte de macro, de la macro localización, y en los otros lo que tiene que ver con no es con la macro localización, sino más bien con los factores que nosotros denominamos, digamos, obligatorios, y en otros los que llamamos deseables. ¿Qué quiere decir esto? Miren, es más fácil explicarlo con un ejemplo. Yo puedo tener múltiples factores obligatorios, ¿sí? En este caso solo he marcado uno, que es la energía eléctrica. Por dar un ejemplo, yo me voy a dedicar a hacer algo que parece que mi industria es electrointensiva. Entonces resulta que uno de mis factores obligatorios, que yo sí o sí necesito para montar mi empresa, es la energía eléctrica. Eso es obligatorio. Entonces supongamos que hay 3 alternativas, la A, la B y la C. Bueno, en el caso de la B, aparentemente la energía eléctrica no llegaría. Bueno, obviamente, como es un factor obligatorio, directamente la alternativa B queda bochada de entrada. ¿Por qué? Porque si cualquiera de los factores obligatorios que ustedes definan en una matriz no hay alguna de las alternativas que no lo cumple, directamente esa alternativa queda totalmente borrada del mapa, ¿sí? Entonces, si ustedes tenían 3 alternativas, la A, la B y la C, y cuando empiezan a estudiarlas se dan cuenta que la B no va a llegar la energía eléctrica o va a ser todo un problema, entonces directamente la eliminan. Y les va a quedar la alternativa, por ejemplo, la A y la C. Como ambas cumplen con aquellos requerimientos obligatorios o necesidades obligatorias, luego van a pasar a evaluar aquellas que son deseables. Y dentro de las deseables, bueno, las van a colocar todas. Por ejemplo, pueden ser degravaciones impositivas, costos de energía eléctrica, la mano de obra, costos de transporte, agua, infraestructura, combustible, bueno, todos estos factores que hemos estado evaluando recién, ¿sí? Estas matrices las pueden hacer tanto para la macro localización como para la micro, no hay ningún problema, lo único que van a cambiar probablemente son las necesidades. Y una vez que tienen esto hecho, fíjense que estas necesidades están ponderadas de manera tal de que la sumatoria dé el 100%.
Fíjense que en este caso, por ejemplo, yo le he colocado las degravaciones del 30%, al costo de la energía eléctrica del 20% y así sucesivamente, de manera tal de que la sumatoria dé el 100%. Por el otro lado, coloco tanto para la alternativa A como la alternativa C, cómo nos va con cada una de estas necesidades. Por darles un ejemplo, la alternativa A tiene 15 años de degravaciones impositivas, por lo tanto, espectacular. La alternativa C no tiene. Entonces, a la alternativa A le doy 10 puntos y a la alternativa C le doy 1, ¿sí? Luego, el costo de la energía eléctrica en la alternativa A es bajo, por lo tanto, le doy 8 puntos. En la alternativa C es medio, por lo tanto, le doy 5 puntos, ¿sí? Bien, y así sucesivamente voy rankeando o voy viendo si la mano de obra que tengo es muy buena o excelente o mala, si los costos de transporte son medios, altos o bajos, si el agua que tengo o la calidad del agua es muy buena, es muy mala, es excelente, si la infraestructura que tengo en los alrededores es buena, mala, excelente, si el acceso a los combustibles, lo que sea que yo esté evaluando, y después lo que hago es un promedio ponderado. Es decir, ¿qué es lo que hago acá? Hago 30% de degravaciones multiplicado por 10 son 3 puntos. 20% por 8, 1,60. 18% por 8, 1,44. Y así sucesivamente hasta que finalmente hago la sumatoria en esa columna. Y por ejemplo, en la alternativa A tengo 8,11, mientras que la alternativa C tiene 6,3. ¿Sí? Obviamente, la decisión por la que yo me tendría que decantar es por la alternativa A. ¿Por qué? Porque es la que mayor coeficiente obtiene, ¿sí? Ahora, fíjense algo que he hecho a propósito para que ustedes noten esto. Fíjense que la alternativa C, salvo en los dos primeros ítems, ¿sí? En donde que la alternativa A es mejor, en los otros 5 ítems, la alternativa C es mejor que la A, perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre esto? Si ustedes no hacen una ponderación de las necesidades y esa ponderación es objetiva, es decir, no es subjetiva, objetiva, entonces el resultado al que ustedes pueden llegar es cualquier cosa. Y ahí es donde entramos en problemas. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes hubieran dicho, no, pero mirá, la alternativa C tiene 5 cosas mejores que la alternativa, o sea, tiene 5 cosas mejores y 2 cosas peores que la alternativa A. Cualquiera de ustedes podría haber dicho, bueno, entonces me quedo con la C. 5-2, ganó la C, listo. Me voy a la alternativa C. El tema cuál es, que para eso están estos factores y por eso hay que ponderarlos y hay que ver cuál es la importancia de cada uno, porque tal vez la alternativa A solo es mejor en 2 factores que la alternativa C, pero resulta ser que esos 2 factores son los más importantes, los que más ponderan. Entonces, lo que hay que hacer es este tipo de matriz de decisión. Bueno, en el caso de IMSA, que yo les decía, el dueño puso como uno de los factores más importantes que la empresa esté en Mendoza porque él era mendocino. Y en ese caso, obviamente, perdió cualquier tipo de objetividad y fue tan subjetivo que se terminó decantando porque la empresa se ubicara en Mendoza, sabiendo que hoy a futuro quedó muy mal ubicada. ¿Sí? ¿Queda claro cómo es este análisis de la matriz de decisión? ¿Hay alguna duda? Profe, sí, con el tema de los porcentajes, ¿cómo se determinan para que no termine siendo subjetivo esos valores? Sí, es complejo, o sea, no es tan sencillo. El tema, a ver, si vos me preguntás cómo lo haría yo lo haría haciendo una especie de reunión con varias personas, cosa de yo no ser el único que arme ese porcentaje. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tal vez yo puedo estar muy condicionado con algo en particular. Y entonces yo tal vez me pierdo viendo un solo ítem cuando hay otra persona que está viendo los otros. Entonces yo lo que haría en verdad es una reunión, a ver, supongamos que acá somos, no sé, 5 personas, bueno, nos sentamos los 5 en una mesa, que los 5 hagamos una ponderación, porque quieras o no, estos porcentajes tienden a ser subjetivos, sí o sí, porque alguien le tiene que dar la ponderación. Ahora, no se pueden calcular matemáticamente, la degravación va a ser 22,8%, el costo de la energía 24,1%, es decir, va a tener que haber cierta subjetividad, pero la idea es que la subjetividad sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque en definitiva te va a condicionar el resultado de la alternativa. Y si digamos, por estar muy marcada esa subjetividad te terminás equivocando, bueno, la decisión de la localización es compleja porque primero que es carísima y segundo que esto está pensado a largo plazo. Vos no te andás
vos no andás construyendo tu nueva planta cada 2 o 3 años, ¿entiendes? Tal vez vos construiste y no te movés hasta dentro de 30 años hasta que construyas otra en otro lugar por lo que fuera, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, otro de los puntos, ¿sí? O de las, digamos, otra de las formas que normalmente se utiliza para llevar adelante la localización o la determinación de la localización es a través del análisis del punto de equilibrio de la localización. ¿Qué es esto? Miren, me voy a saltear un poco la explicación porque esto es bastante sencillo, porque esto ya lo han visto en alguna otra oportunidad, pero básicamente ocurre con esto. Puede haber una fábrica que esté entre tres lugares, esto se suele usar mucho en lo que es la microlocalización, que esté entre 3 lugares para colocar o para abrir la planta, ¿no? Bueno, acá el ejemplo habla de Akron, Bowling Green y Chicago. ¿Y cuál es el tema? Que esto se basa básicamente en costos. Entonces lo que dice es, bueno, mira, evaluemos cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables de cada una de estas alternativas. Entonces, por darles un ejemplo, que son los 3 puntitos negros que aparecen ahí. En Akron, el costo fijo es 30.000 y el costo variable es 75 pesos por unidad. El Bowling Green será 60.000 y 45 pesos por unidad el costo variable. Y en Chicago tiene el costo fijo más alto, pero tiene el costo variable más bajo, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que muchas veces, cuando ustedes se van a ubicar una localización, ocurre lo siguiente. A veces ocurre que las zonas que tienen mayor densidad poblacional suelen ser más caras. Es decir, Chicago, por ejemplo, que te cobren un alquiler o tengas un costo fijo más alto, es decir, de 110.000, es porque, bueno, porque obviamente Chicago tiene un mercado gigante y es una zona muy grande de Estados Unidos. Tal vez Akron te cobran 30.000, pero no hay nada en los alrededores. Y después el costo variable muchas veces tiene que ver con ¿qué? Y tiene que ver con la distribución o con el transporte. Entonces, si yo estoy en Chicago, en donde tengo mucha gente en los alrededores, bueno, mi costo variable tal vez es bajo porque llegar a los puntos de venta es relativamente económico. Tal vez en Akron tengo una inversión inicial o un costo fijo, llamémosle, barato, ¿sí? Porque pago mucho menos alquiler, pero resulta que para llegar a los puntos de venta del mercado tengo un costo variable mucho más alto, que es de 75 pesos por unidad. Y tal vez Bowling Green está en una cosa intermedia, en donde tiene, no sé, supongamos, un poco más de costo fijo que Akron y menos que Chicago, pero tiene un costo variable también intermedio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde nos ubicamos? Bueno, acá es fundamental entender cuál es el volumen esperado de venta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de unidades que nosotros tengamos previsto vender, es el lugar que nos va a hacer, digamos, económicamente más rentable desde el punto de vista de la localización. Entonces, miren, por darles un ejemplo, cuando la cantidad a producir es poca, ¿sí? Menos de 1.000 unidades, como pueden ver en el gráfico, la mejor opción es Akron. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque los costos fijos tienen un impacto mucho más elevado. En la medida en que ustedes venden más, o sea, en la medida que las ventas van aumentando con el correr del tiempo, puede ser que lo que antes era Akron, el mejor lugar, luego pasa a ser Bowling Green. ¿Por qué? Porque aunque tengo un costo fijo un poco más alto, el costo por unidad, el costo variable, digamos, por unidad es más bajo. Y claro, en la medida que yo produzco más, el costo variable empieza a tener más importancia sobre el costo fijo. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden ver en el gráfico cómo se van cortando las curvas. La curva de costo de Akron es esta que empieza acá y sigue hasta acá arriba. Fíjense que esta curva tiene costos fijos bajos, pero la pendiente es muy pronunciada, que es el costo variable. La curva de Bowling Green tiene una pendiente más suave, ¿sí? Pero tiene un costo fijo más alto. Y entonces fíjense que se corta con la curva de Akron en este punto, que es donde son las 1.000 unidades. Y finalmente la curva de costo de Chicago, que tiene una pendiente mucho más suave o más chica, porque son 25 pesos por unidad, pero tiene un costo fijo muy alto, y entonces termina cortando a la curva de Bowling Green en este punto en 2.500 unidades. Por lo tanto, acá lo que define cuál es el lugar en donde yo tengo que ubicarme, básicamente que es la cantidad o el volumen esperado de venta. Ahora, si en el corto plazo ustedes evalúan
que van a vender 1000 unidades o 500 unidades, van a decir, bueno, mi punto de ubicación o de localización debería ser Akron. Pero el tema sería ver si ustedes están previendo que van a tener un aumento de venta de unidades con el correr del tiempo, tal vez en 2 años o en 3. Bueno, tal vez tendrían que ver si no conviene, tal vez pagar o tener un costo un poco mayor al principio, ¿sí? Y localizarte tal vez en Bowling Green, aunque vendas 500 unidades, pero vos sabés que dentro de 2 años vas a estar vendiendo 1500 unidades o 2000 unidades y Bowling Green va a ser mucha mejor opción que Akron y después vas a evitarte una mudanza. ¿Se entiende? Entonces, bueno, este tipo digamos, de estrategia, del punto de equilibrio, es importante cuando ustedes tienen, digamos, los costos muy minuciosos, tanto los costos fijos como los costos variables, que esto lo pueden hacer porque en cualquier, ustedes ya esto lo han visto conmigo en economía y lo han visto en proyecto también, cuando les hacen determinar costo fijo y costo variable, para ustedes mínimamente poder hacer esto rápido en 2 o 3 alternativas distintas y poder evaluar desde el punto de vista de costos cuál es la mejor opción, ¿sí? No sé si queda alguna duda al respecto. No, profe, clarísimo. Ok. Y, a ver, denme un segundo. Y por último, el último método que vamos a estar viendo es el método del centro de gravedad. Y básicamente, el método del centro de gravedad se utiliza muchísimo para todo aquello que tiene que ver con centros de distribución. Digamos, es una de las, digamos, es donde más se utiliza esta metodología, digamos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con centros de distribución. Y eso se debe básicamente a que la metodología funciona de esta manera. Miren, vamos a verla mejor acá. Ustedes de repente tienen algunos puntos, ¿no? Ustedes tienen que generar un eje cartesiano con un origen arbitrario. Puede ser cualquier lado, lo pueden dibujar. Esto es indistinto, digamos. Y ustedes pueden tener Chicago, Atlanta, Pittsburgh, Nueva York, lo que sea. Ustedes pueden ser que ustedes agarren un mapa, marquen los puntos, Chicago, Atlanta, Pittsburgh, Nueva York, y en algún punto de ese mapa, indistinto cuál, trazan el eje de las X y de las Y, ¿sí? Y ahí empiezan a hacer o aplicar el tema del centro de gravedad. ¿Qué pasa? El centro de gravedad, si solo tomáramos en cuenta las distancias, nada más, bueno, obviamente es bastante fácil de calcular, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta las distancias en X, las distancias en Y, y ver cuál es el centro de gravedad, digamos, que queda equidistante de alguna manera a prácticamente casi todas estos lugares, ¿no? Pero ¿cuál es el tema con esto? Que la teoría del centro de gravedad involucra también los volúmenes de venta. Y por eso van a ver que acá en esta formulita que está acá, dice, para calcular la coordenada X del centro de gravedad, tengo que hacer una sumatoria de multiplicaciones de la distancia en X por la cantidad de cada una de estas localizaciones dividido la cantidad de cada una de estas localizaciones. Y en Y es exactamente lo mismo, la distancia en Y multiplicado por las cantidades dividido las cantidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que no lo hacemos solo teniendo en cuenta las distancias, sino multiplicándolo por las cantidades. Y esas cantidades muchas veces pueden ser unidades físicas o muchas veces pueden ser facturación. Sí, puede ser dólares, pues en vez de ser cantidades en unidades físicas, puede ser unidades medidas en plata. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en verdad? Fíjense que no cambia nada porque ustedes están multiplicando y dividiendo por las cantidades. O sea que en definitiva, lo que les va a quedar en las X no es otra cosa que una distancia. Y lo que le va a quedar en las Y no es otra cosa que una distancia, ¿sí? Pero el hecho de que ustedes involucren el factor cantidad, que puede ser, como les vuelvo a repetir, unidades, o puede ser montos de facturación o lo que sea, hace que obviamente este centro de gravedad se mueva. ¿Hacia dónde? Y bueno, obviamente se va a correr hacia los lugares en donde ese producto entre la distancia y la cantidad sea más importante. Les doy un ejemplo. Ustedes conocen en Mendoza el depósito del BEA. ¿Lo ubican en el acceso este? Cerca del carril Ponce. Sí. Bien, fíjense algo con respecto a la localización de ese depósito del BEA. ¿Tiene un acceso bueno? Y está cerca de la ruta, sí.
Obvio, está al lado del acceso este. O sea, todo lo que entra por Buenos Aires va a parar al acceso este. O sea, entra por ahí. Bien, lo otro, ¿está bien ubicado el lugar para hacer la distribución a todos los VEAs de Mendoza? Piensen un poquito. ¿Dónde podrían llegar a estar todos los VEA de Mendoza? Supónganse. ¿Cómo? Está un poco como en la periferia de donde estarían ubicados la mayoría de los super, que imagino que es en el conurbano. Claro, pero ten en cuenta la provincia en general. Vos vas a tener un VEA en Malargüe, vas a tener varios VEAs probablemente en San Rafael, algunos en La Valle, algunos en Las Heras, la gran mayoría, ¿dónde la vas a tener? ¿En qué parte de Mendoza? En ciudad. Claro, en ciudad o en todo lo que representa, ¿qué? ¿Cómo se llama lo que representa Luján, Mendoza, Godoy Cruz? Gran Buenos Aires. Gran Mendoza. Exactamente, Gran Mendoza. Entonces, ¿cuál es el tema? Y bueno, el Gran Mendoza, por la cantidad de gente que hay, y seguramente por la cantidad de VEAs o por la cantidad de facturación de esos VEAs, es por eso que el centro de distribución está mucho más cerca del Gran Mendoza que de otros lugares. Ahora, no quiere decir que desde ese mismo depósito del VEA no se lleven cosas a Malargüe. Lo que pasa es que la facturación que debe haber en el VEA de Malargüe debe ser muy inferior a la facturación que hay en el Gran Mendoza. Entonces, cuando ustedes empiezan a tener en cuenta ese factor, es decir, las unidades que se venden, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces no solo implica los kilómetros. Tal vez yo tengo muchos kilómetros para ir a Malargüe, ¿sí? Pero bueno, no importa, porque me conviene estar cerca del Gran Mendoza porque a Malargüe voy una vez por semana y probablemente al Gran Mendoza distribuyo todos los días 2 o 3 veces a los distintos lugares. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por el volumen de venta que manejo. Entonces eso es lo que hace esta metodología del centro de gravedad. Considera las distancias de donde normalmente desde un centro de distribución vamos a distribuir, pero al mismo tiempo también tiene en cuenta la cantidad o la facturación. Otro de los ejemplos es Mercado Libre. Es decir, el centro de distribución de Mercado Libre se ubica en Buenos Aires y de ahí reparte prácticamente a toda la Argentina. ¿Y por qué está en Buenos Aires? Y bueno, porque en Buenos Aires se concentra la mayor población de la Argentina y aparte, dentro de todo, no tienen tan lejos Santa Fe y Córdoba que son, digamos, polos de bastante consumo. Por ahí Mendoza les queda más lejos, pero bueno, Mendoza no representa lo que representa Buenos Aires, ¿entienden? Entonces, esa es la forma en la que normalmente se tiende a distribuir o a colocar el centro de distribución, que después normalmente es el que le lleva o que le distribuye a cada uno de estos VEAs la mercadería. Pregunta, algo que no está teniendo en cuenta esta metodología, rápidamente. O sea, porque ustedes saben que para conseguir el punto X y el punto Y, y finalmente obtengo 66,7 en X, 93,3 en Y, y es este punto que está acá, que dice centro de gravedad, y ahí yo tendría que poner el centro de distribución del VEA, por decirlo de una manera, ¿no? No tiene en cuenta, profe, si ahí puede haber, no sé, un lago o algo que impida la ubicación. Exactamente, no puede que haya un lago, como dice él, pero ¿qué otra cosa no tiene en cuenta? Sí, también que no tenga los servicios. Las carreteras, los accesos. Las carreteras. Bueno, es decir que este centro, o sea, esta metodología es muy buena para, de manera, digamos, óptima, determinar cuál sería el mejor punto de gravedad, el mejor lugar, digamos, a través del punto de gravedad. Luego, una vez que determinamos cuál es el punto de gravedad, hay que revisar todas las zonas aledañas. Si ese punto de gravedad me dio arriba de Veladero, que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, bueno, obviamente estoy errado, ¿se entiende? Obviamente tendré que ir a algún lado cerca de ese centro de gravedad, pero que cumpla con otros requisitos. Entonces, por eso es que yo les digo que esta metodología se suplementa muy bien con la de la matriz de decisión. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes determinan cuál sería el centro de gravedad, empiezan a ver en los alrededores del centro de gravedad dónde pueden ustedes localizarse. Y finalmente hacen una matriz con varios factores y evalúan cuáles son los obligatorios, cuáles son los deseables, los ponderan y en función de eso obtienen un lugar que tal vez no es exactamente el centro de gravedad, pero está en las cercanías del mismo. Entonces, obviamente, obtenemos resultados muy similares o prácticamente óptimos, pero sin necesariamente estar en ese punto de gravedad. ¿Se entiende?
porque aparte tengan en cuenta que no estamos viendo la dimensión del Z, es decir, no estamos viendo ni la altitud ni la profundidad, como dijo un compañero de ustedes, puede ser que caigo en un lago o puede ser que caigo arriba del Cerro de la Gloria, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahora, esto me da una idea de cuál sería el punto óptimo, y de ahí tengo que ver cuál es la realidad del lugar, la topografía, los accesos, las rutas, las carreteras, si hay servicios o no, y ahí obviamente me tendré que ir corriendo de ese punto de gravedad mucho más o mucho menos dependiendo de todos los servicios que consiga por ahí, por esa cercanía. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Bueno, si no hay consultas, chicos, son las 8:30 o casi 8:30. Yo voy a parar acá, o 8:20 y pico creo que son. Voy a parar acá, voy a darles un recreo y la idea sería que alrededor de este tema, como les dije, de localización es cortito, no hay más que esto, para que ustedes vean, la próxima filmina es la de muchas gracias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomarnos un rato, 7 menos cuarto va a estar conectándose Gonzalo, y ahí lo voy a presentar yo a él y para que ustedes puedan evacuar dudas y hacerle las consultas que ustedes consideren pertinentes. Y luego alrededor de las 7:30 se va a estar sumando Augusto también. Y bueno, yo les recomiendo que lo aprovechen. Yo sé que no son muchas las materias que normalmente hacen este tipo de traerles una persona que pueda compartirles y que les ayude un poquito a perder aquellos miedos que puedan llegar a tener. Así que los recomiendo que se queden y que los aprovechen a los chicos para hacer todo tipo de consultas. Así que bueno, yo voy a, como les digo, los espero menos cuarto y ahí esperamos que se conecte Gonzalo. ¿Ah? Sí. Una última consulta. ¿Hay algún libro para este tema o el que siempre usa usted? ¿El CAS, CASE o algo así? Mirá, hay varios libros que tocan el tema de localización, pero mirá, a ver, dame un segundo. Yo tenía este que está acá, que es el Colliers y el Evans, ¿sí? Que es el que yo les he mostrado en otra oportunidad. Este lo tiene el tema. Este libro tiene el tema de localización. Dame un segundo que lo ubico. Está toda la parte de, por ejemplo, acá están todos los diseños, la selección de procesos, que eso lo vimos. Sí. Después está todo lo que tiene que ver con administración de inventarios, que son tanto los de dame un segundo. Los de demanda dependiente independiente y administración de proyectos. También inclusive tiene este libro, sé que tiene localización porque yo lo he visto. En Ecuador. Sí. Ya, aparentemente, por lo que estoy viendo, no, este libro no lo tiene. La parte de localización no la tiene. Pero no te preocupes que ya te voy a pasar de qué libro lo pueden estudiar este tema. No hay varios libros en la bibliografía que lo tienen. Lo que pasa es que no lo tiene el Colliers. Yo pensé que lo tenía, pero no lo tiene. No hay drama, lo busco ahora con la bibliografía que pasó al principio. Bueno, igual creo que yo subí bibliografía, sí. Está la bibliografía que yo subí para este tema y si no la llegan a tener, me la piden y la habilito algún día de vuelta. Bueno. Pero sé que está, porque la coloqué yo ahí. Sí, gracias. De nada. Bueno chicos, esperamos unos minutitos, yo apago la cámara y nos encontramos en un ratito cuando se conecte Gonzalo.